Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al programa El Polígrafo. Bueno, como todo mundo debe estar pensando, este programa va a ser del coronavirus porque hay que tomar en cuenta algunas otras cosas, además de que, gracias a Dios, todo mundo ya está clarito que se tiene que lavar las manos y que tiene que tomar las medidas de higiene extremas, etcétera. Yo solamente pido en este renglón que por favor no gasten tanta agua cuando laven las manos. Cierren la llave, échense el jabón y después abran la llave para poderse lavar, porque si no vamos a tener después otro problema, que es que no vamos a tener agua para más adelante. Pero bueno, el tema es hablar acerca de este virus y algunas de las formas en que, o de los diferentes escenarios que podemos tener más adelante. Quiero darle súper gusto de tener hoy a José Terán. Se recuerda, él es exministro de Salud, él es el director médico del Hospital San Fernando y también forma parte del comité asesor del Ministerio de Salud. Y eso me agrada muchísimo. Gracias por venir, José, gracias, bienvenido. Muchas gracias, Adelita, me encanta estar en este programa. ¿Estás en tu casa? Solamente una anécdota, hace 20 años cuando éramos más jóvenes. No, todavía yo sigo. Por eso, cuando éramos más jóvenes tuve la oportunidad de conocerte en una entrevista que me hiciste frente a la escalinata del Instituto Conmemorativo Gorgas, cuando teníamos el problema del antivirus, y desde ese momento predije que tu futuro dentro de la fila del periodismo iba a ser muy exitoso. Y gracias. Me encanta que hayas logrado esos objetivos. Pues estamos en camino todavía, la verdad. Pero esa vez fue muy, muy difícil para usted. Me acuerdo perfecto porque tomó la decisión de suspender los carnavales y casi lo mata el país entero, pero de todas maneras esa medida logró también evitar una futura situación catastrófica después que íbamos a tener con el ANTA, ¿no? Definitivamente, eso fue una decisión en la cual se tomaron en cuenta diferentes aspectos. Primero y primordial, el aspecto de tipo sanitario en una población de una determinada cantidad de personas que básicamente multiplica por 10 la cantidad de visitantes para los carnavales. Era impredecible qué podría suceder y cómo el sistema de salud hubiese podido contener a la cantidad de personas que se hubieran enfermado por antivirus con una expectativa de muerte muy alta, y que el sistema público y privado de salud estaba limitado para atender esos casos. Y ante una decisión como esa, obviamente priva el interés sanitario sobre el interés económico, que es sumamente importante también. Es correcto. A ver, doctor, es como este programa es grabado casi el viernes, fin de semana, tal vez algunas cifras que digamos pueden estar distintas a las que sale el domingo, pero a mí me gustaría entender algo. El otro día se habló en la conferencia de prensa de que ya estamos en una transmisión local, ¿no?, del virus, y que es casi comunitaria, ¿verdad? Y esta aseveración que se hace es a raíz de la cantidad de casos que hemos tenido. Pero también me recuerda que el doctor Sáenz Lorenz había dicho que si tuviéramos un asunto comunitario, entonces nos veríamos duplicando la cifra cada día. Y creo que así ocurrió, se había duplicado la cifra. Cada 5 días. Bueno, de un día a otro se duplicó. Bueno, sí, pero es que en este momento es esperable totalmente. Sí. Primero que todo, la cantidad de casos, duplicar un caso es tener otro solamente. Tener 4 es tener 2. Entonces, cuando tengamos muchos casos, la duplicación va a ser mucho más distanciada. Por eso hablaba entre 5 a 7 días la duplicación de los casos cuando sea una epidemia ya a nivel comunitario de una transmisión masiva. En este momento nosotros las cifras en Panamá pueden estar totalmente distorsionadas por la pequeña cantidad de casos que estamos teniendo. Además de eso, el sistema público de salud ha incrementado las medidas para la detección temprana del coronavirus.
ha aumentado la cantidad de pruebas que se están haciendo en el Instituto Conmemorativo Gorgas, ha puesto una orden de compra para nuevos reactivos y estamos a la espera también que se autorice la utilización de equipos de laboratorio que podrían estar a nivel privado o de otras regiones que también podrían ayudar a disminuir la carga en el sector público. ¿Y esto sería como en una especie de alquiler? No, nosotros tenemos equipos en los hospitales del país, en los hospitales privados y públicos. ¿Que pondrían a disposición del mismo? No, que haríamos para atender a nuestros pacientes que acuden ahí. En vez de mandar la prueba, como se está haciendo en el día de hoy, directamente al Instituto Conmemorativo Gorgas, podríamos diluir esa carga que hoy estamos traspasando al Estado. Doctor, ¿cuánto va a durar esto? Mire, lo que ha sido en China, 2 meses. 2 meses en este periodo de incertidumbre, de inestabilidad, de pánico que se crea en la ciudadanía, el pánico que tenemos que controlarlo. Ay, sí, por favor, ya, no podemos desabastecer los supermercados, no podemos acaparar las mascarillas que son necesarias para que un personal del servicio médico la utilice para la atención de pacientes o aquellas personas que están totalmente saludables, que no tienen tos, no deben usar una mascarilla en este momento. Y esa mascarilla que está usando es necesaria para cubrir a una persona que sí está tosiendo y que podría contagiar a muchas otras. Así que tenemos que tener un pensamiento lógico y moderado con respecto a qué es a lo que nos estamos enfrentando. Más frío también ese pensamiento, porque no podemos estar así. Imagínate cuánto tiempo puede durar esta histeria. A mí me da como me asombra realmente el comportamiento de muchos panameños. En verdad, a mí es como cuando iba a venir el Papa. ¡Uy! Se va a acabar todo, córrele a Costco. Todo el mundo fue, compró. Y como yo fui entre ellas, yo dije, esta vez no voy a hacer nada de eso, porque eso es ridículo. Te das cuenta que realmente lo que haces es crear un escenario ficticio. No hay nada. Y Adelita, la primera medida sanitaria que nosotros tenemos que tener es con nosotros mismos. Nosotros somos la primera barrera de protección para que se evite la expansión de este virus. ¿Y cómo es? Muy sencillo. Lavémonos las manos. Sí. Mantengamos una distancia prudencial de más de 1 metro entre una persona y otra, y si tenemos algún tipo de síntoma como es la tos o la fiebre, simplemente notifiquemos a las autoridades, aislémonos en una forma preventiva nosotros mismos para evitar el contagio. Y algo muy importante, desde que esto salió, nosotros no tomamos como panameños unas medidas propias. Las bodas continuaron, los conciertos continuaron y todo continuó básicamente normal hasta que salió el primer caso. Bueno, ya se paró. No. Voy a hacer una pausa, regresamos enseguida, no se vaya, hay mucho más que explorar. Me gustaría saber más adelante, por ejemplo, cuáles son los escenarios a los que nos podemos enfrentar, cuánto tiempo puede durar esto y qué otro tipo de medidas se van a adoptar. Y yo sé que esto no es menester del invitado, pero también la consecuencia económica que va a surgir del coronavirus es gravísima. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Bueno, hablábamos del tiempo y a mí sí me gustaría, yo sé que es difícil predecirlo, yo lo sé, pero sí me gustaría entender ¿cuánto tiempo vamos a estar en esta situación y qué vamos a esperar con las semanas? Mire, esto es muy activo. Nosotros lo que debemos esperar va a ser que aumenten los casos en los siguientes días. Eso es totalmente esperable. Algunos de esos casos van a quedar hospitalizados, otros podrían fallecer. Lo importante de esto, Adelita, es que el 80% de los casos positivos no tienen síntomas o tienen unos síntomas muy leves, ¿no? De esos, del 100%, el 15%, podrán tener síntomas
que requerirán algún tipo de atención médica y un 5% podrían ser casos graves. Esto lo que significa es que tenemos que tener la conciencia de no ocupar los servicios médicos hospitalarios innecesariamente. Yo voy a entrar a eso más adelante. Ok, si esto va a seguir propagándose, ¿por qué el 7 de abril es la fecha que se ha propuesto el gobierno para hacer una reevaluación? ¿Qué va a pasar ese día y por qué se ha tomado ese tiempo de distancia entre el principio hasta esa fecha como reevaluación? Porque las personas se aíslan por entre 14 y 21 días, 14 días. Nosotros evitaríamos la propagación del virus y precisamente por eso es que se está tomando esta medida a nivel de las escuelas. ¿Y por qué las escuelas? Y muchas personas dirían, pero es que los niños no les va a pasar nada. No, sí, pero toman el virus y van a la casa y se lo pueden pasar a sus familiares, a sus padres, y lo que podría ser peor en caso de padres mayores o de los abuelos que viven en casa, que son mucho más susceptibles para contraer la enfermedad. Entonces, por esto es la medida de contención que se pone para evitar la propagación del virus. De aquí al 7 de abril, si tenemos más casos, obviamente no se van a abrir las escuelas. Por supuesto que no. Ni tampoco las universidades. Bueno, las universidades han enfatizado que no están cerradas, sino están a teledistancia. Vaya, no se va a normalizar la vida, ¿verdad? ¿Qué otras medidas pueden ponerse o adoptarse, además de las que ya tenemos? Porque yo veo que, gracias a Dios, en el interior o en otras partes de las provincias no está pasando esto. ¿Deberían de cerrar Panamá Oeste hasta Panamá? Mire, a centro y evitar el paso o qué? Los españoles en la Comunidad de Madrid amanecieron ayer con un bloqueo total de actividades. Inclusive cerraron los bares, restaurantes, cerraron todo. Básicamente es un bloqueo completo, igual que ha sucedido en Italia a nivel de país. Estas medidas que se están tomando hoy en una forma oportuna son las medidas que nosotros tenemos que tomar para evitar que no suceda eso. ¿Y tú crees que eso puede pasar? ¿Crees que eso nos pueda evitar? Si no tomamos las medidas de contención, podríamos caer en una situación similar a la de Italia. ¿Pero las estamos tomando, las medidas de contención ahora o no? Pues sí se están tomando, sí se están tomando. La ciudadanía las debió haber tomado antes, pero ahora se están tomando con un comunicado o una resolución oficial. ¿Por qué este virus es mucho más escandaloso que el SARS, que era más mortal y que también se propagaba de la misma forma? ¿Qué pasa con este virus que crea todo este ambiente y esta situación de aislar a todo el mundo cuando el SARS era casi igual? No, también se toman medidas de aislamiento. Pero no tanto. Bueno, pero para los infectados obviamente, pero no pasó esto con el SARS. Pero esto está mutando y es la característica de este virus es que es de alta transmisibilidad, poca letalidad afortunadamente, pero muchas personas podrían estar contagiadas y todas estas medidas son las que se tiene que tomar en una forma consciente y responsable. ¿Una persona asintomática transmite el virus? Sí. Sí lo transmite. Ese es el problema. ¿En la misma forma en que le puede dar de una persona que sí tiene los síntomas? ¿O tiene una diferente valoración? Exactamente en la misma forma, a través de las secreciones que uno bota y que a una distancia de menos de 1 metro se podrían contagiar a la otra persona. Entonces, una persona asintomática, ¿cómo va a saber que lo tiene si no siente nada? Bueno, es precisamente por eso que se están mandando a todas las personas que han tenido algún tipo de contacto con un positivo de coronavirus a su casa como una forma de aislamiento. Y la prueba no se la van a hacer hasta que no inicien los síntomas. Esto es un círculo muy maligno, yo diría, porque estamos mandando a personas sanas que no sabríamos si van a estar sanas finalmente o al final van a estar contagiadas. Y lo peor de esto es que algunas de esas personas forman parte del sistema sanitario. Y el problema, las que están asintomáticas. Exactamente, que la estamos mandando para su casa. Y podría suceder
que los hospitales nos quedemos sin el personal médico para atender a los pacientes. Y por eso es tan importante que tomemos todas las medidas que sean factibles hoy en día para evitar que eso suceda. Pero eso me suena un poco dramático, el asunto de que nos vamos a quedar sin personal médico. No, no lo es, no lo es. En Italia han tenido que improvisar en algunos lugares, en algunos hospitales, pasillos para la atención de pacientes porque la capacidad de ellos es limitada, igual que es limitada la nuestra. Sí. Entonces no nos podemos correr ningún chance. O sea, esa medida de mandar al personal a la casa es para evitar esto. ¿O exactamente, es para evitar el contagio. ¿O es porque creen que han sido contagiados y no quieren que contagien? ¿O cómo se va a monitorear estas personas? Bueno, no entiendo. Una persona que ha tenido un contacto es enviada para su casa por 14 días. Sí. Y es seguida por el Ministerio de Salud. Se le está llamando y se le está monitoreando. Si esa persona comenzara a tener algún tipo de sintomatología, se le hace la prueba, ¿ok? Y eso involucra también a todas las otras personas que hayan estado en contacto. Si nosotros tenemos conciencia, por ejemplo, de que cada persona podría transmitir el virus a dos o tres, estamos hablando 1, 3, 9. Es un desastre. 27, y así nos iríamos, ¿verdad? Wow. Déjeme hacer una pausa, doctor. Regresamos enseguida con más del polígrafo. Hay más importantes preguntas. Por ejemplo, quiero saber después si ya va a haber vacuna. ¿Qué es lo que está pasando con la vacuna? Una pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Doctor, ¿qué tan lejos está la vacuna? Israel dijo que tenía avances significativos. Yo no soy epidemiólogo ni infectólogo ni nada de esta cuestión, pero sí tengo entendido que hay muchos esfuerzos a nivel mundial para el desarrollo de una vacuna que tendrá que pasar por una serie de exámenes previos y de pruebas para ver su efectividad. Con respecto a esto, Adelita, esto va a pasar. Esto va a pasar igual que ha pasado con otras epidemias. Simplemente el sistema de salud tiene que estar prevenido. Los médicos deben reconocer rápidamente una enfermedad. Cuando vino el H1N1, aquí no había vacuna. Pero no había esto. El gobierno hizo una vacunación masiva en las personas y la mayoría está vacunado hoy en día contra el H1N1 o la influenza, ¿no? Igual va a suceder con el coronavirus. Las próximas vacunas que salgan, asumo que van a incluir el coronavirus como parte de la protección que ellas ofrecen. Así que esto es algo transitorio, la vida va a continuar. Obviamente tenemos una epidemia, una pandemia a nivel global de la cual saldremos en la medida que juntos podamos establecer las medidas de contención. Esto es transitorio, pero aún así todavía no se esparce a las provincias. Así es que, ¿qué tan pronto va a terminar o qué tanto se va a alargar? Porque yo estoy viendo que alguna vez le va a llegar a las provincias. Es imposible que no les llegue si no cortamos el flujo de gente de un lado a otro. Entonces, dice usted que es transitorio, pero yo veo que esto se va a agravar si se esparce más. Digo que es transitorio en el sentido de que no vamos a tener coronavirus en una forma de a este nivel para siempre. Ok, claro, entiendo. Pero ¿qué tanto puede durar entonces en el país este asunto? ¿A qué nos vamos a ver? Lo que ha sucedido en China es que ha durado aproximadamente 2 meses y los cuales ya comienzan a notarse disminuciones en la infectación. Por ejemplo, en Italia el rango o la rata de propagación ha sido inclusive mucho más alta y se exportó más casos de Italia que inclusive que desde China. Sí. Okay. Doctor, ¿es verdad que si el virus no podía sobrevivir en el calor, aquí nos iba a ayudar mucho más? ¿Eso ha sido un factor atenuante? No sabría decirle. Todavía no tenemos ningún estudio que pueda demostrar eso. Habían dicho que no sobrevivía mucho después de los 27 grados centígrados y eso es lo que estaban comentando.
pero me pregunto si eso es un factor que puede atenuar a esto, ¿no? Ojalá ese sea uno de los factores que nos ayuden a contener esta enfermedad. Yo sé que se trata de un virus distinto, pero las personas que recibieron una vacuna contra el H1N1 o contra la influenza, ¿tienen menos probabilidad de adquirir el virus? No, es la misma. Es la misma. Eso no cambia. Eso no cambia. Lo que no se debe postergar es la vacunación contra la influenza que se hace anualmente, y aquellas personas mayores de 60 años, la vacuna del neumococo, que es una estándar para colocarlo, porque probablemente en el mes de mayo nosotros tengamos algo de coronavirus y tengamos influenza, y algo de lo cual no se está hablando es del dengue, que también es un país en el cual nosotros tenemos casos de dengue, y el Ministerio de Salud, por boca de la propia ministra de Salud, ha continuado las medidas de prevención y de fumigación, y la información que se le debe dar a la comunidad de evitar los criaderos de mosquitos. Esa campaña ha continuado, tal vez no con la intensidad que tiene el coronavirus, que ha acaparado la atención mundial. Obviamente. Se ha dicho que se van a hacer pruebas de tamizaje en forma masiva más adelante. ¿Por qué y cuándo? O sea, ¿cuándo es exactamente el punto en que se va a tratar esto? Y si tenemos suficientes pruebas de este estilo para poder afrontar si esto crece en algún momento. Entiendo que el Instituto Conmemorativo Gorgas tiene en la actualidad 3.000 pruebas disponibles, y que puso una orden, el Ministerio de Salud, una orden de compra de 10.000 más, o probablemente más de eso, pero la cifra creo que es 10.000. Así que con eso nosotros tenemos suficientes pruebas para valorar el comportamiento del virus, y es de conocimiento también que va a llegar un momento en que no se harán ninguna prueba, porque ya el diagnóstico será un diagnóstico epidemiológico en base a la sintomatología que tenga el paciente. ¿Cómo se cura ese virus? Se cura... Es decir, ¿cuál es el tratamiento que se le da a la persona que está infectada? Como tiene tantos síntomas y se puede agravar, ¿qué es lo que recomiendan los doctores? Es un cuadro gripal, son las mismas medidas. Si tiene tos hay que dar algo para la tos, si tiene fiebre hay que dar algo para la fiebre. No se debe dar antibióticos, por ejemplo, al menos que exista algún tipo de complicación que amerite el antibiótico. Y en la medida de la gravedad del caso, así mismo será el tratamiento. Si la persona necesita, por ejemplo, una atención en una unidad de cuidados intensivos, los mecanismos de soporte a ese paciente serán distintos del paciente que está en su casa ambulatorio, que está con tos o con un poco de fiebre, y que se puede manejar en una forma como un resfriado normal. Sí. Hay algunas cosas que puede hacer la persona, además de lavarse las manos y todas las medidas de higiene. Me refiero a alimentación, que pueda hacer para evitar que el virus se sienta cómodo en el cuerpo. Dicen que alcalinizar el cuerpo es bueno, ¿es verdad? Mire, han dicho muchas cosas de hacer gárgaras de agua con sal tibia, o incrementar el consumo de vitamina C, y otros medicamentos que ayudan a aumentar el sistema inmunológico. Lo más importante es una adecuada alimentación, balanceada, donde uno recibe todas las proteínas y minerales y vitaminas que necesita, pero más que eso, o al igual que eso, son las medidas que usted mencionó. Lavarse las manos, ¿no? Toser en una forma adecuada con la medida de prevención, y evitar las aglomeraciones. ¿Cuándo podemos decir que hemos controlado el virus? Cuando la cantidad de casos comiencen a disminuir. Ahí nosotros nos sentiremos... Ahorita mismo estamos en la curva ascendente. Sí, por supuesto, y va a seguir creciendo. ¿Hasta cuántos casos podemos presentar? Aquí en Panamá. ¿Hay un cálculo? Sí, se han hecho algunos cálculos, pero dependerá de
del comportamiento del virus y de las medidas que nosotros tomemos. ¿El peor? El peor escenario podrían ser 500 casos. Ah, ¿de verdad? Yo pensé que me iba a hablar de miles. No, no creo. Ojalá. No creo. Uf. Bueno, todos más tranquilos, por favor. Tratemos de hacer las cosas con más responsabilidad cívica para todos nosotros. Doctor, siempre es bienvenido a mi casa y a su casa. Gracias, Adelita. Gracias, doctor. Un placer siempre estar aquí. Siempre bienvenido. Me encanta tenerlo. Me parece excelente que esté siendo parte del comité asesor del MINSA. Eso, de verdad, me encantó. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Gracias. Nos vemos la próxima y tranquilícese, por favor. Polígrafo de la Estrella de Panamá.